¿Qué tal? Bueno, el pasado fin de semana, el sábado anterior, se celebraron elecciones internas de Morena, Michoacán, para designar a consejeros que a su vez tendrán que definir a quién designan como la dirigencia estatal del propio instituto político. Y en ese sentido estuvo interesante porque hubo prácticamente de todo. Es un partido, Morena, hay que recordar, es un partido joven, pero que ya tiene las mañas de los viejos, y yo diría más perfeccionadas, porque hubo acusaciones en torno a acarreo y en torno a cooptación del voto emitido por quienes sufragaron ese día. Y bueno, pues establecer nada más de que ya hay datos extraoficiales de resultados de esta elección interna de Morena, Michoacán, y establecer que el equipo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el equipo de Carlos Torres Piña son dos grupos morenistas, pero que hacen una alianza de manera coyuntural, y déjeme decirle que terminaron prácticamente ganando las 2/3 partes del total de la votación, es decir, lograron una infinidad de consejeros que le permiten a ellos definir quiénes irán a la dirigencia estatal de Morena, Michoacán. Y bueno, pues evidentemente tienen que distribuir, tienen que ceder algunos cargos para los demás grupos políticos, como el de Raúl Morón Orozco, el exalcalde de Morelia, que tiene su grupo R21, y diría que es el más fuerte, y los demás ya están muy por debajo. Déjenme decir también que entre los resultados prácticamente, no lo voy a decir de esta manera, pero yo intuyo que los morenos de corazón, o los fundadores, o los llamados morenistas puros, prácticamente fueron desactivados del instituto político. No tendrán muchas voces ni muchos votos en el próximo Consejo Estatal de Morena, Michoacán. Bueno, a inicio de la semana que está terminando o está por terminar, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó lo que denomina Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán en el Teatro Morelos de la capital michoacana, y en ese sentido, hubo figuras interesantes, aunque no en demasía. Por ejemplo, solamente hubo, que yo recuerde, estuve ahí, 3 exgobernadores, estamos hablando de Fausto Vallejo, Leonel Godoy y de Jesús Reina. No hubo más, estuvo el teatro lleno, pero insisto, no hubo gran peso de grandes figuras. Sin embargo, hubo muchos jóvenes que ya se está dando en Michoacán el paso generacional, es decir, los viejos políticos ya están dejando el camino poco a poco y entra una nueva camada de jóvenes políticos. Pero el contenido de este plan de desarrollo integral del Estado de Michoacán resulta interesante. Hay datos que nos conllevan a determinar que hay proyectos con medibles, es decir, proyectos interesantes en donde uno puede establecer formas y hasta prácticamente plazos para ser concretos o ser concretizados antes de que termine el sexenio de Alfredo Ramírez Bedoya. Sin embargo, llama mucho la atención un caso que digamos provocó revuelo, es interesante, pero no hay nada. Es el caso en particular de lo que se conoce como introducir el Metrobús en la capital michoacana. Ese es un tema interesante, pero ¿qué creen?
no hay proyecto, no hay nada, es todavía una idea, no se ha concretizado la idea. Concretizar quiere decir a través de un proyecto, no hay plazos, no se ve cómo se va a funcionar, y luego hay que medir si los transportistas que se oponen a todo lo que a ellos presuntamente les afecta, aunque beneficia a la sociedad moreliana, si están de acuerdo o no están de acuerdo, cuáles van a ser sus condiciones, van a participar o no van a participar, van a hacer chantajes, van a movilizarse para impedirlo. Pero bueno, como dije, es un tema interesante. El solo pensar un metrobús en la capital michoacana resulta interesante, aunque déjeme decirle que esa es una idea ya vieja, de hace más de 15 años fue presentada, pero no hubo nada de nada y se vale soñar. Y como se dicen, se vale soñar. Y es que la semana pasada sostuve una entrevista para el Sistema Michoacano de Red Televisión con el padre Goyo, uno de los jerarcas religiosos de Tierra Caliente, sobre todo en Apatzingán, quien ha denunciado las secuelas de la lucha interna del crimen organizado y la intromisión de miembros de la Fuerza Federal y Estatal en esa región de Tierra Caliente, y ha sido entre otros calificativos, yo diría, un luchador social. Pero ¿qué creen? La Iglesia Católica lo tiene castigado, sancionado por sus fuertes declaraciones, y resulta que él está ahorita ayudando a los desplazados de poblaciones por cuestiones de violencia, por cuestiones de huir del crimen organizado. Esto también en Tierra Caliente. Y él trabaja no solamente en la región Tierra Caliente, específicamente en Apatzingán, sino también en la frontera y en el propio Estados Unidos. Es un trabajo que yo le pregunté que si era aviador de la Iglesia Católica. Me dijo que no, que hay un acuerdo de que él va a seguir recibiendo su recurso que le dan a los curas o a los sacerdotes, a los padres religiosos, y que él tiene manos libres para trabajar en lo que le gusta, que es la labor social. Pero esto viene a colación porque me dio a conocer un proyecto, que ese ya es proyecto, pues ya está siendo delineado, sobre algo que considero una utopía. Le dije que era una utopía para mí, que es crear, hacer, erigir la ciudad de Dios en Apatzingán. La ciudad de Dios es un proyecto, yo diría, muy ambicioso del padre Goyo para tener a las familias desplazadas en una instalación, prácticamente en un búnker social dentro del territorio de Tierra Caliente, específicamente en Apatzingán, en donde las familias, mujeres, niños, hombres desplazados por el crimen organizado tendrán ahí, digamos, un hogar diferente a cualquiera de Tierra Caliente, una ciudad donde habrá áreas verdes, áreas comerciales, vivienda, escuelas y principalmente los insumos alimenticios y de bebidas para el sustento familiar. Déjeme decirle que cuando lo estoy escuchando con mucho interés, se me hace como dije al inicio, una utopía. Soy Samuel Ponce Morales. No se olviden de visitar Acueducto Online, sobre todo dar like y por supuesto suscribirse y activar la campanita.